Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alejandro González Puche, autor del libro Acotaciones para la iniciación actoral. Profesor, en este libro se abordan ideas generales y se pone en relación una experiencia en Buenaventura. ¿Cómo fue esto? Acotaciones para la iniciación actoral es un libro que básicamente surge de un proyecto que iniciamos con el Ministerio de Cultura en la ciudad de Buenaventura. Como ustedes recordarán, muchos caleños tuvieron la oportunidad de apreciar El condenado por desconfiado de Tirso de Molina, que era, una obra que se convirtió de alguna manera en un referente importante para los actores afro. Fue la primera vez, más o menos lo tenemos documentado, que actores afro como protagonistas pisaron las tablas del Teatro Colón. Fue muy importante porque, claro, era Tirso de Molina, una obra del siglo de oro, y que curiosamente pues, esa obra ocurre, siendo Tirso de Molina español, ocurre en Nápoles, y aquí pues la situamos más o menos en el cantón de Nápoles, y todo parecía increíblemente que se desarrollaba en el Pacífico colombiano, y eran dos héroes, un villano y un santo, que al final terminan invirtiendo sus papeles, y el santo, por desconfiado, va al infierno porque nunca confía en Dios, y el villano, que pide arrepentimiento en el momento último de su muerte, pues queda redimido. ¿Ir a vuestro cielo o al infierno? En la soberbia también ha pecado, caso cierto. Esa obra fue muy importante, y el Ministerio de Cultura, inmediatamente surgió la idea de que no había un foco para la preparación de actores afro en Colombia, y que de alguna manera no había un efecto llamado a las instituciones de educación superior en Colombia. O sea, los actores afro hace ya casi 15 años no iban, a las escuelas del Teatro Libre, a las escuelas a la escuela distrital, a la Universidad de Antioquia y a la Universidad del Valle. Empezaban tímidamente a venir con estos dos protagonistas, Manuel Viveros y Néstor Durán. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasó? Que nos dieron unos recursos para empezar un proyecto en Buenaventura que se llamaba Taller de Jóvenes Formadores. Ese taller fue muy importante porque tuvimos por primera vez, durante un año, la manera de hacer un taller permanente. Nos reuníamos de lunes a viernes, eran 25 muchachos. Fue una experiencia maravillosa, desde las admisiones. Ellos hoy por hoy son protagonistas de la vida teatral de Buenaventura. Muchos han estado en cine, muchos tienen, de alguna manera el teatro se abrió para sus vidas, y en Buenaventura empezó la presencia muy fuerte de actores con la Universidad del Valle. Ese taller estaba formulado con diferentes talleres, y fuimos diferentes maestros a dictar clases, y por supuesto surgió la idea de dejar como la memoria escrita de cada una de las experiencias. Por eso casi que pues este libro huele a Buenaventura. Cuando todos los docentes que estuvimos en la edición de estos materiales nos sentamos a escribir, lo hicimos pensando en Buenaventura, y por eso es la manera como estas acotaciones para la iniciación teatral tienen como eje esos actores. Yo siento que el descubrimiento de los actores de Buenaventura es un descubrimiento mutuo. Nosotros no llegamos con una metodología a priori a saber. Por ejemplo, se dice que los actores de Buenaventura no leen muy bien, y eso puede ser posible porque los niveles, como de relación de trabajo con el texto no tienen mucha tradición, pero sin embargo hablan maravilloso, tienen una oralidad preciosa, y se pueden desempeñar mucho mejor en una obra en verso que un actor bogotano, porque los niveles, de tradición oral, de versificación, de forma de expresión a partir, por ejemplo, de refranes, de dichos, de décimas, es tan frecuente que hace parte de la vida diaria. Entonces, claro, para ellos el verso no es extraño. Pues tan triste fin espero, los pasos pienso seguir del rico. El primer escollo cuando tú empiezas a montar una obra clásica en Bogotá es el verso, que el actor bogotano no entiende Shakespeare por el verso, no entiende Lope por el verso, Calderón, y esa es una de las grandes virtudes que tienen los actores de Buenaventura y de algunas partes de Cali, que han mantenido mucho esa forma de, esa oralidad pura.
Por otra parte, son comunidades que están muy sumergidas en la música, todo lo dicen cantando, declamando, versificando. Entonces esa formación es muy importante. Lo otro, una gran espontaneidad. Una espontaneidad que se refleja digamos, también en su vida diaria. Entonces, a veces, por ejemplo, los docentes de teatro perdemos mucho tiempo, semanas para lograr que los actores, digamos, se les quite la timidez, digamos, de alguna manera, como se dice, se desabrochen, se sientan libres, confiados. Eso en Buenaventura abruman al profesor. Entonces yo siento que eso es muy importante. A veces, digamos, hay problemas con los niveles, por ejemplo, de concentración, de tolerancia al ruido, ellos no escuchan el ruido porque están muy acostumbrados a, digamos, a todo el tiempo convivir con parlantes, con músicas, hablando muy fuerte, etcétera, etcétera. Hay bemoles, son diferentes, yo no diría son mejores o peores, son diferentes y hay que desarrollar una metodología propia para ellos. ¿Qué cualidades tienen que estar presentes en el aspirante actor? El problema fundamental de los aspirantes actores en Colombia es que nunca han visto teatro. Y eso es pues definitivo, porque a veces yo tengo como la idea de como que todo el mundo quiere ser médico, pero ¿cuántas personas realmente han estado en medio de un quirófano, de unas urgencias, digamos, con los olores, las sensaciones, la responsabilidad, las texturas? Entonces hay como un desarrollo ideal de la medicina y un desarrollo real de la medicina. Nosotros sentimos que también a veces en la actuación existe como la idea de que yo quiero ser actor famoso, pero yo nunca he visto teatro. Entonces, digamos, una cosa es estar frente a una cámara, solucionar una escena, etcétera, etcétera, y otra cosa es entrenarse corporal, verbalmente, analizar los textos. Eso es un trabajo muy arduo. Entonces yo siento que hay como una idealización de la profesión. Yo diría que ese es como el primer problema para los muchachos estudiar teatro. Eso en Buenaventura es más grande porque el teatro apenas se está desarrollando. Entonces la gente tiene la idea de que hacer teatro es hacer televisión. Entonces, hacer televisión, aunque yo estoy aquí, ahorita hace poco también aquí no funcionaba el micrófono, la luz, digamos, también se necesita muchísima paciencia y no es en nada un acto, digamos, nosotros vemos el resultado, pero nunca entendemos lo que tiene que hacerse detrás de cámara para que un programa funcione. Yo siento que ese es el problema fundamental para la formación teatral y para la elección de las personas, tratar como de entender que sean personas que tengan unas capacidades más allá del entusiasmo por hacer una profesión que en muchos casos es una profesión idealizada. Monitoreo del ciclo del carbono en ecosistemas de alta montaña del Neotrópico. Métodos y estudios de caso. Autores Enrique Javier Peña Salamanca, Alba Marina Torres González y Orlando Zúñiga Escobar. En el presente libro se describen los principales métodos para el estudio y monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña y presenta algunos protocolos para el estudio del almacenamiento de carbono en vegetación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social. Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se da el proceso de construcción de personajes a partir de la observación y cómo el actor lleva a cabo este proceso? La observación es la base fundamental de la creación. El teatro de alguna manera detiene la vida. Nosotros hacemos muchas cosas, pero pues digamos, tenemos una discusión
con nuestros familiares o con la pareja, un conflicto, eso en teatro se vuelve una escena. ¿Y por qué se dilata el tiempo en el teatro? Porque lo que ocurre en la vida en el teatro de pronto hay que detenerlo y tenemos que llenarnos de muchas y muchas y muchas preguntas para descubrir por qué eso ocurre, por qué la escena cotidiana ocurre. En ese sentido hay que volverse muy observador, porque de alguna manera esa dilatación de la vida es muy importante. El primer ejercicio que nosotros tenemos, que es el que está expresado en este libro, es un ejercicio que se hace en torno a los animales, que es contar una historia a través de un animal. Es un animal porque los animales no hablan, y lo otro que es muy importante es que los animales de alguna manera hay que observarlos muy bien. La televisión y a veces el internet nos ha quitado nuestra capacidad de observación, en el sentido de que el narrador nos quita como la capacidad de observar. Entonces el león está en su cueva y uno pues digamos ya le da un tono que uno cree que el león está en otra cosa, pero digamos la voz le quita a uno la capacidad de observación. Nosotros hacemos sobre todo esos ejercicios sobre animales, con los animales de las casas, de las fincas, los que están cerca de ellos, los que están en su entorno y qué cosas le pasan al animal. Y es un ejercicio que se vuelve muy complicado, muy interesante, porque de alguna manera hablar de un animal es hablar del ser humano, porque es muy bonito como la observación que tenemos cuando vamos al zoológico. Si nosotros cuando vamos al zoológico estamos viendo el animal o nos estamos viendo a nosotros mismos a través del animal. Entonces la gente se ríe porque descubren en el animal características del grupo humano que lo rodea. Ahora, la otra cosa que es muy importante es cuando surge algo que decimos nosotros que es como la esencia del espíritu humano, cuando surge la esencia del animal. Porque los animales también, digamos, de alguna manera tienen características muy humanas, pero ellas no ocurren, digamos, observar no es observar, solamente quedarme yo mirando, por ejemplo, aquí a un perrito del canal que es muy famoso que se llama Tango, sino realmente, por ejemplo, si ustedes han fijado, Tango es un perro muy malhumorado y muy mala leche. Entonces, digamos, cuando surge el espíritu de Tango, es el domingo que no hay nadie en la Universidad del Valle y Tango es una fiera y es un perro muy bravo, muy celoso, y él es uno cuando es estudiante y otro cuando está solo en el canal. Entonces, digamos, no solamente se trata de observar Tango, cómo se rasca, cómo ahorita tiene un nuche pegado aquí atrás, cómo es un perrito que solo va detrás de los camarógrafos, sino de alguna manera capturar la esencia de Tango en una situación. Entonces la situación es un domingo en la universidad llena de personas ajenas y el perrito tan bonito se vuelve una fiera. Ese es el ejercicio fundamental de la observación. ¿Cuál es la importancia de la improvisación como recurso para el actor en un arte vivo como el teatro? La improvisación es muy importante porque estamos hablando todo el tiempo de un arte vivo, de un arte que se corrige. Digamos, hay tres palabras fundamentales cuando se hace teatro, que es aquí, ahora y en este instante. Entonces uno diría como que ahora y en este instante es lo mismo, pero no, digamos, esas tres palabras que evoca Stanislavski son aquí, quiere decir que ese teatro le diga algo a los oyentes de ahora. Uno no está montando Medea para los griegos de hace 25 siglos, sino por qué monta Medea o por qué monta el Rey Lear aquí. Ahora, digamos, con los conflictos propios de nuestra sociedad o de nuestro entorno, así estemos hablando de Sófocles o de Esquilo. Y la tercera palabra, que es en este instante, que es muy importante. En este instante es el desarrollo en tiempo presente del teatro. O sea, nadie, por más aprendido que tenga una escena, en el momento en que ella ocurren cantidad de cosas, y los actores tienen que educarse, digamos, en la manera de capturar en la improvisación muchos momentos de su profesión, porque la improvisación no es solamente un momento como de tener sensaciones vivas, la improvisación también es un momento de conocer la obra, porque se planifican escenas, se improvisa alrededor de las escenas para poder estudiar mejor la obra. Se hacen juegos para descubrir, para cambiar el punto de vista, se hacen improvisaciones para definir quién es el personaje principal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da ese diálogo o ese ensamble entre la práctica escénica y el texto dramático, lo que Stanislavski denomina trabajo de mesa, a diferencia del trabajo sobre las tablas? Es un trabajo que no tiene, como no hay un primero de un segundo, generalmente a veces han ocurrido históricamente algunos desvíos de esa información en Colombia,
que es la idea como de que yo me estudio muy bien la obra y todos sus referentes y me vuelvo una persona muy estudiosa, y eso es el trabajo de mesa, y después voy y hago el trabajo práctico. De alguna manera es un trabajo que va en doble sentido, digamos, a veces tú vas al escenario y tienes que volver al libro, y vas al libro y lo compruebas en el escenario, y después de comprobar el escenario vuelves a ver si corresponde al análisis del texto. Eso es muy importante porque sí, de un buen análisis depende una buena actuación, pero también el buen análisis toca corroborarlo en el escenario. No es, digamos, no es un problema, los actores no somos personas a priori muy inteligentes, muy, digámoslo, muy conocedoras de Don Juan. A veces hay nociones o cosas muy sencillas que nos dan la idea, porque actuamos personas que a veces no tienen tanta conciencia sobre lo que ellos son y los conflictos en los que ellos están inmersos. Pero ese trabajo de mesa es muy importante para establecer por lo menos el esquema de la escena. El trabajo de mesa profundiza sobre la primera lectura, sobre las primeras sensaciones, que son también al mismo tiempo las más importantes. La primera lectura es lo más importante, pero después, ¿cómo es el análisis? Profesor, ¿qué conclusiones le deja esta investigación? Este libro es un libro que, curiosamente, por los fondos que tenía el Ministerio de Cultura, salió con un gran tiraje. Ha sido un libro muy difundido en las escuelas de teatro, en Buenaventura, para los estudiantes de primeros semestres de nuestra licenciatura. Y yo pienso que simplemente son acotaciones, es un sinónimo de didascalia, es un poco lo que nos indica cómo actuar. Ahora, existe otro gran problema en el teatro, que es que las verdades absolutas en el escenario no son nunca ciertas. Digamos, a veces el problema de escribir estos textos es que no se pueden volver dogmas, no se pueden volver, digamos, como reflexiones ya cerradas y coger digamos, como máximas. De alguna manera, las reflexiones sobre el teatro lo que permiten es ajustarlas a nuevos contextos, y así estas acotaciones simplemente son la acotación para aquel que inicia en el teatro. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios. Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy docente del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, soy bogotano, con estudios en dirección teatral, que es una carrera un poco extraña en Colombia, pero que en otros países se aborda. Todo entra por la mirada, y en este caso pues fue cuando éramos muy jóvenes asistir al Teatro La Candelaria, cuando era muy niño, como a los 12 años, y uno dice, uy, no, yo quiero hacer esto es maravilloso, como yo creo que la influencia de Guadalupe años 50 y del Teatro La Candelaria en mi vida pues la marcó, y desde ahí empezamos como a buscar y a hacer cosas. Cervantes, Chekhov, y de ahí un señor
muy bello que se llama Calderón de la Barca. Pues yo estudié antropología en la Universidad Nacional hasta que un cierre terrible de un año me hizo pensar que no debía estar más en la universidad, o que, digamos, los cierres universitarios a cuando uno tiene 18, 19 años son terribles. Y busqué una beca, había hecho teatro ya desde hacía bastante tiempo y busqué una beca y me fui a estudiar a Rusia, a la ex Unión Soviética, Moscú, dirección teatral. Esa es como mi formación principal, y después hice un doctorado en España sobre teatro español. Soy docente de los talleres de actuación, de montaje, dirijo el laboratorio escénico Univalle conjuntamente con la profesora Masha Enfón, y soy jefe del departamento de artes escénicas. Pues la Universidad del Valle es una de las universidades más importantes de este país, con una apuesta maravillosa en el arte, y que es un hervidero en artes visuales, en cine, en teatro, en arquitectura, en artes plásticas. Entonces siento que el arte ha conseguido tener un lugar destacado dentro de esta universidad tan fuerte en ciencias, en literatura y en las ciencias sociales.